¿Cuántos están disfrutando del cambio de clima, del friecito, la lluvia? Amén. Así que ya hablamos, pero vamos a orar ahora. En esa oración. Queremos, Señor, que seas quien nos hables y que podamos salir renovados, motivados, desafiados, Espíritu Santo. Que las verdades que quizá ya hemos escuchado antes, Señor, que puedan, Señor, podamos comprender aún más, entender aún más, y que, Señor, tú hagas algo lindo en nuestra vida el día de hoy. Gracias por tu presencia, gracias porque nos permites adorarte con libertad. Queremos exaltarte a ti. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir por unos minutos la palabra del Señor. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado alguna vez ver alguna película y solamente ver un pedacito, un trocito y no entender realmente de lo que se trata. Hace unos años había una película que estaba en todos los cines y toda la gente la estaba viendo, especialmente los jóvenes, esa película que se llamaba El Señor de los Anillos, creo que se llamaba. Y hay varias, no sé cuántas hay, 1, 2, 3, no sé cuántas hay. ¿Y cuánto? 3? Sí. Bueno, los que las han visto. Y entonces, yo nunca la he visto completa. Siempre, a veces, iba a algún lugar, a alguna tienda, la estaban viendo, me quedaba parado y trataban de entender. Y entonces, no entendía y me iba caminando. O llegaba a la casa de alguien y entonces la estaban viendo, trataba de entender y no la entendía. Y realmente nunca la he entendido, no sé de qué se trata, no sé qué es el anillo, no sé quiénes son los buenos, no sé quiénes son los malos. Las veces que los he visto, hay un mono verde así, muy raro, y entonces realmente no lo entiendo. Y como no lo entiendo, no me llama mucho la atención. Y quizá a lo mejor si alguna vez usted la vio y usted me diría, pues es que tienes que verla desde el principio para que puedas entender, y me la empieza a platicar y me dice, se pone muy buena en este pedacito, y usted ya la vio completa y entiende y sabe cuál es el propósito o el mensaje quizá de esa película. Así a veces nos pasa con la historia, esta historia de Dios, en que a veces vemos solamente algunos quizá trozos de la película y tratamos de hacer un juicio inmediato de lo que estamos leyendo o del personaje principal que es Dios, pero no vemos lo que es el panorama principal. El día de hoy queremos hacer eso, iniciar con lo que es la historia, el inicio, poner las bases que vamos a estar estudiando durante los siguientes domingos y poder entender lo que es la historia de Dios, el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Los que estuvieron aquí en la mañana estuvieron viendo, y voy a utilizar esto, me disculpan si no lo sé manejar todavía muy bien, pero vamos a intentarlo. Los que estuvieron en la mañana aquí en lo que es la escuela dominical, estuvieron hablando acerca de lo que es el plan, la historia primaria y la historia secundaria. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿En qué consiste la historia primaria? Como Dios lo ve, lo que es el panorama entero, lo que es el plan de Dios. Pasar la eternidad, lo que decía uno de los libros que estaba leyendo de uno de los autores que escribieron este material, decía él, la visión de Dios es pasar la eternidad en una perfecta comunión, disfrutando de los seres humanos que había creado. Esta es la historia primaria. Ese es el plan de Dios. Y después hablamos acerca de lo que es una historia, la historia secundaria. La historia secundaria, que es la que describe los detalles de la interacción de Dios con el ser humano, es la historia que vivimos día a día nosotros. Y mientras yo estaba leyendo esos pasajes y estudiando, preparando el mensaje, me venía una pregunta, y yo no sé si alguna vez a usted le ha venido esta pregunta, y simplemente decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué amarnos de esa manera?
¿Por qué tomarte el tiempo, la molestia de crearnos, de pasar todo lo que ha sucedido con la interacción del hombre y la humanidad? Y me hacía esa pregunta, decía, ¿por qué, Señor? Y obviamente la respuesta quizás es muy compleja para mí para entenderla, pero me vino a la mente una escena de la vida cotidiana, algo que sucede en mi casa, que ha estado sucediendo durante las semanas pasadas. Y mi esposa sale de trabajar, como algunos de ustedes saben, yo estoy trabajando ahorita desde la casa, y entonces mi suegra está con nosotros ahorita, ayudándonos con la niña, y entonces durante el día yo estoy trabajando, ella está ahí, y llega más o menos un momento como a las 4 de la tarde, 4:15, y entonces la niña ya empieza a saber que alguien viene, que alguien va a llegar a la casa. Y lo que hacemos es de que, ya sea yo o mi suegra, la tomamos en nuestros brazos. Cuando escuchamos que se abre la puerta del garage, los perritos empiezan a ladrar, y entonces despacito abrimos la puerta, y entonces lo que ella hace es que asoma su cabecita y ve que viene su mamá. Y se queda muy seria, la empieza a ver, se queda seria, no sabe qué hacer. Cuando mi esposa se baja del coche, del automóvil, se acerca lentamente, y entonces ella esboza una sonrisa grande y se tiende a sus brazos. Y se me vino a la mente lo que decía mi esposa, y decía, este es el momento más especial del día para mí. Este momento es el momento más especial. Después de haber quizá trabajado todo el día, levantarse muy temprano para poder llegar a casa temprano, estar con niños que cuidar, o más bien enseñar a los niños, instruir a los niños que ella tiene, que a veces se portan muy mal, y no puede jalarle las orejas como en México, ¿verdad? Unas orejitas que le daban reglazos. A mí me dieron reglazos cuando estaba pequeño, hermano. Y entonces llega a casa, y ahora sí con su niña disfruta, y decía, realmente vale el sacrificio que ha hecho de estar trabajando para disfrutar de ese momento. Y entonces se me venía a la mente eso, realmente, Señor, ¿cuánto es que tú nos amas para que valga la pena? ¿Cuánto, Señor, tú deseas de estar con nosotros para que realmente valga la pena todo esto lo que has hecho, todo ese sacrificio que tú has hecho? Y se me venía a la mente lo que es el jardín del Edén, y perdonen el dibujo un poco chueco ahí, pero imagínense usted que ese es el jardín del Edén, y está Dios y hombre, están ahí juntos. Y estuvieron viendo, usted lo puede ver en la Biblia, los primeros capítulos de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 2, lo que es juntos en el Edén. Le puse así, juntos en el Edén, Dios estando ahí juntos con el hombre, con Adán y con Eva en el Edén. Y estuvieron viendo durante la clase, y usted lo puede ver en casa, lo que es la historia, lo que es la narración de la creación, y no la vamos a contar, no la vamos a ver porque usted ya la conoce, cómo el Señor creó las diferentes cosas durante los días y Él descansó el último día. Pero ¿sabe qué? A mí lo que me asombra es que Dios haya creado este mundo tan perfecto, tan hermoso, un Dios tan detallista, que si usted se pone y toma una mariposa y usted se pudiera así a simple vista acercarla y verla, ver todos esos detalles que Dios ha puesto y ha creado, uno se queda asombrado y dice, bueno, ¿cómo es posible que esto suceda así? Ustedes saben que aquí en lo que es en Texas hay muchas arañas, y entonces ahí en mi casa, en la parte de atrás, hay una arañita que hace su telaraña, y nos sorprendemos platicando mi suegra y yo de cómo de una ramita se tiende hasta otra tan larga. Y yo decía, oye, yo no sé, me gustaría verla así, es como le hace como el hombre araña que lanza así su telaraña, o cómo es que le hace, o que se baja, camina por el piso, cómo es que le hace, pero crea toda una telaraña tan perfecta, tan hermosa, y que tiene un propósito. Ver cómo lo que es la naturaleza, el campo, todas las cosas que Dios ha creado, las flores. Dios es un Dios detallista, Él lo hizo con amor. Si usted puede traer a su mente el lugar más hermoso que usted haya visitado en este planeta, no se compara con la hermosura
la perfección que existía en el huerto de Edén. No se puede comparar. No se puede comparar. Dios creó un lugar perfecto y maravilloso, pero lo más hermoso es de que Dios mismo estaba ahí con ellos. Y la palabra no lo dice cuánto tiempo sucedió antes de que el hombre desobedeciera, pero lo que sí sabemos es de que no fue inmediatamente, tuvo que transcurrir un tiempo. Dice ahí que Dios se paseaba en medio del jardín y hablaba con ellos. Qué rico es estar sentado, platicando, tomando una taza de café, conversando con alguien, y se va el tiempo rapidísimo. Se va el tiempo muy rápido. Así Dios cada día tenía un tiempo con Adán y con Eva. Pero vuelve a mi mente esa pregunta: ¿cómo es posible? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el Dios que creó todas las cosas? Es que, ¿sabe qué, hermano? Nuestra mente no puede comprender la infinidad de Dios. Si pudiéramos nosotros ver en escala lo que es nuestro mundo comparado al sistema solar, a la galaxia donde estamos nosotros ahorita ubicados, viajando a miles de millones de años luz, después ampliar y ver el panorama y ver tantas galaxias que existen, millones de galaxias, y pensar que el creador de todas ellas haya decidido estar con el hombre, con Adán y con Eva ahí en el huerto. ¿Por qué? Hace 2 domingos compartía la palabra de Dios y todavía no estábamos entrados en la historia. Yo les decía: el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hace unos años prediqué en una Navidad y prediqué algo que a lo mejor fue un poco inusual, y yo le decía a la gente: ¿qué es lo más importante para Dios? Si pudiéramos preguntarnos nosotros, si usted se pudiera preguntar ahorita, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Serán los ángeles? ¿Serán las estrellas? ¿Será la creación? ¿Por quién estaría dispuesto a dar usted su vida? ¿Por un hijo? ¿Por su esposa? ¿Por la persona más importante quizá en su vida, cierto? Bueno, Dios estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Y si en la Biblia no lo dice, yo lo entiendo así, de que usted y yo somos lo más importante para Dios, de que hayamos sido la corona de su creación, de que el Señor mandó, dijo que se haga la luz, las estrellas, el mar, todo Él ordenó, pero cuando Él dijo hagamos al hombre, Él lo hizo con sus propias manos. Dios mismo habitaba con Él. Una comunión perfecta, auténtica relación de amor, pensando de que el Señor le dio a Adán y a Eva todo lo que ellos necesitaban. Todo, absolutamente todo. En aquel entonces eran vegetarianos. Dijo: pueden comer de todos los árboles, pero no solamente de los que estaban ahí en el huerto, sino de todos los árboles que había en el mundo. Ellos podían haber probado una fruta diferente cada día y a lo mejor nunca iban a terminar. El Señor había suplido para ellos absolutamente todo, y les dijo: solamente de este árbol no van a comer. Es cierto que cuando nosotros amamos a alguien, no podemos a alguien obligar a que nos ame de regreso. Eso no es amor. Y Dios quería darle la libertad al ser humano para que él pudiera amar. Conocemos la historia. El pecado separa al hombre de Dios. Es increíble. Escuchaba a un pastor, el pastor David Platt, decía en su predicación cómo Dios ordenó y le dijo al mar: hasta aquí vas a pasar, de aquí no vas a pasar. Y le dijo al sol dónde salir, a las estrellas, a la luna, a todas las cosas que Él creó. Y todo obedeció la voz de Dios. Y todo obedece la voz de Dios. Toda su creación le obedece. Pero entonces nos crea a nosotros. Y el hombre tiene la valentía de dudar de Dios y decir: ¿será cierto lo que Dios dijo? ¿Será que voy a morir?
Y entonces pone en tela de juicio, pone en duda lo que Dios ha dicho. Toma del árbol, sus ojos son abiertos. Entonces el pecado viene y causa estragos. Pero ¿sabe qué? Que yo creo que lo más fácil hubiera sido, ¿sabes qué? Bueno, ustedes escogieron su camino, allá ustedes. Pero veamos qué es lo que sucede. Están ahí en el Edén. El hombre es arrojado del jardín debido a su pecado. ¿Y qué es lo que sucede con Dios? Dios va detrás. Dios no se queda ahí en el jardín, sino que Él va, sale. Y del capítulo 3 al capítulo 5 de Génesis usted puede ver que el Señor no se queda con los brazos cruzados. Inmediatamente Él traza un plan para que usted y yo pudiéramos tener esa comunión con Dios mismo nuevamente. Como consecuencia del pecado, Dios tiene que echar al hombre del huerto del Edén por ser un lugar santo y perfecto. Y como decía, Dios sigue al hombre fuera del jardín. Dios no se queda como un Dios distante, sino continúa teniendo una comunión con Él. Él lo sigue haciendo. Entonces, estamos juntos ahí en el Edén. El pecado nos separa de Dios, pero el Señor en cierta forma sigue ahí junto a nosotros, buscándonos, tratando de alcanzarnos. Y Él traza un plan. Él traza un plan. Dice, quiero abrir su Biblia conmigo en Génesis capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra, de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si ahí se hubiera terminado la historia, ¿usted cree que alguna injusticia se hubiera cometido? No, ninguna injusticia se hubiera cometido. Ahí hubiera sido una historia muy pequeña, pero ahí hubiera terminado. Pero ¿qué fue lo que sucede? De que Dios decide darle una nueva oportunidad al ser humano, y entonces dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios da una nueva oportunidad. A veces no comprendemos la profundidad de este pasaje, y decir de que Dios se haya arrepentido de habernos creado, de que le dolió en su corazón ver cómo el hombre siguió alejándose. El pecado, la naturaleza pecaminosa del ser humano le siguió guiando, y él siguió caminando lejos del Señor. Y lo vuelvo a repetir: si el Señor hubiera terminado con todos, no hubiera sucedido ninguna injusticia. Pero créame que aún y cuando el Señor terminó con la gente, Dios le dio oportunidad a toda la gente de poder escuchar el mensaje de Noé. ¿Por qué? Oiga, ¿qué más testimonio quería usted que ese bote tan grandototote que estaba ahí? ¿Usted cree que cuando la gente pasaba y se burlaba de Noé y le preguntaba: Noé, ¿pero qué haces? Si aquí nunca ha llovido, aquí tienes que irte hacia el mar. ¿Usted cree que Noé no le decía: Dios ha dicho que va a terminar con el hombre? Dios ha dicho que va a mandar agua, que va a mandar un diluvio. Claro que la gente escuchó ese mensaje. Claro que la gente tuvo oportunidad durante el tiempo que se construyó el arca. Y Dios le dio una nueva oportunidad al ser humano.
sucede? Que todos seguimos ahorita, desde ese momento, cuando el Señor tiene misericordia de Noé, de su familia, preserva la vida del ser humano, hace un pacto, dice: no voy a volver a destruir la tierra por agua. Pone su arco iris en el cielo. Y cada vez que usted vea ese arco iris, y cada vez que Dios lo ve, se acuerda de ese pacto. Pero entonces el hombre ha venido caminando lejos y fuera del jardín del Edén, donde Dios primordialmente había diseñado el plan para estar con él ahí en la tierra, en el jardín del Edén por la eternidad, por siempre. Y es cuando entra lo que es la historia secundaria, cómo Dios ha ido a través de su plan trabajando para que el hombre pueda regresar de nuevo a ese jardín. Y yo quiero llevarlo al final de la historia. Y va a decir: oye, hermano, pues entonces, ¿qué vamos a hacer los siguientes 30 domingos? No se preocupe, vamos a ir aprendiendo. Pero cuando estaba yo viendo este pasaje, decía: ¿cómo es que el plan de Dios se permanece hasta el final para siempre? Yo quiero que usted lo vea conmigo y entendamos el amor de Dios hacia nosotros. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 21. Voy a leer los primeros 8 versículos. Lo voy a leer detenidamente. Ponga atención. Esto es la palabra de Dios. A los que les gustan los deportes, no sé a cuántos les gusta el básquetbol. ¿Les gusta el básquetbol? A mí no me gusta realmente. Solamente me gusta ver, cuando voy viendo un juego, me gusta ver el último minuto, ¿verdad? Porque ahí se define todo. O cuando está en la serie mundial de béisbol, a los que les gusta béisbol, a mí no me gusta el béisbol, pero me gusta ver la última entrada nada más, cuando ya están a una como se quedaron los Reyes, ¿verdad? De ser campeones. Bueno, aquí estamos ya en lo último. Escuche este pasaje y usted va a comprender un poco más del plan de Dios. Y dice aquí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí el tabernáculo de Dios, dice: y aquí el jardín, este nuevo jardín, este nuevo lugar, este nuevo tabernáculo, donde Dios va a estar morando con usted y conmigo por siempre, por la eternidad, para siempre.
y Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, y ya no va a haber más llanto, ni muerte, ni enfermedad. Ya no va a tener que pagar usted recibos. Ya no va a tener que pagar la renta, sino que vamos a estar en la presencia del Señor. Pero yo espero que usted esté viendo esa semejanza del plan que Dios tenía al principio, que es el mismo plan de pasar la eternidad ahí con el hombre en el huerto del Edén, porque lo había creado por siempre. Yo espero que lo esté viendo, cómo Dios dice, podemos ver esa similitud. Va a ser la Nueva Jerusalén un lugar perfecto y santo. Dios va a habitar con nosotros y nos gozaremos de una comunión perfecta por la eternidad. El plan de Dios es perfecto. Ese es el plan de Dios. Y bueno, esa pregunta dice, Señor, pero ¿cómo es posible que nos ames tanto y que desees estar con nosotros con tanta intensidad de que fuiste al extremo de entregar a tu hijo en la cruz? Y sabe que no lo puedo entender. Y sabe que nunca lo voy a entender. Y ese ejemplo que puse de mi hija es algo muy pequeño. Pero lo que sí sé es de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y el Señor dice, pues que yo te amo. Yo quiero que tú estés conmigo. El Señor Jesús dijo, voy pues para preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté y vosotros también estéis. Y ese es el plan de Dios, amigo que nos visitas. El tiempo que tú y yo podamos estar aquí solamente va a ser parte de una historia muy pequeña. Si me permites mostrarte en esta forma, esta perspectiva, estamos aquí en el presente. La pregunta sería, ¿te diriges caminando con Jesús rumbo a la Nueva Jerusalén o vas por tu propio camino? Voy a ver si puedo hacer esto. Y vamos a ir a través de la historia viendo el plan perfecto. Pero si pudiéramos poner un punto en el que estamos, dijéramos, estamos aquí nosotros en el presente, no sé cuántos años más van a tardar para que el Señor venga, pero un día vamos a estar allá y ese va a ser el momento culminante. Y quiero terminar con eso. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder entrar a la Nueva Jerusalén. Imagínense que usted está ahí enfrente y como lo platica la vez que está ahí San Pedro, ¿verdad? Adelante, y le pregunta a usted, dígame tú, ¿por qué crees que te debo dejar aquí entrar al cielo? ¿Qué le contestaríamos? Yo fui a la iglesia cristiana Génesis Cado. Yo acomodaba las sillas ahí. Daba mis diezmos, mis ofrendas. Hasta hacían el aseo del templo de vez en cuando. Di todos mis bienes a los pobres. Vivía con lo más esencial y traté de ser la mejor persona posible. Nada que usted y yo podamos hacer va a ser suficiente. Pero cuando decía, Juan describía aquellos que entraban, dice que ellos venían vestidos con unas vestiduras blancas, revestidos.
y solamente podamos ser revestidos de la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Solamente cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, entonces el Señor nos imparte de su justicia, nos hace justos y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y cuando Dios nos ve a nosotros, cuando usted ha hecho suyo el sacrificio de Jesús, cuando Dios lo ve a usted, Dios ve la justicia de su Hijo. Y cuando Dios perdona tus pecados, Él los arroja al fondo del mar. Y dice que ya no se acuerda de ellos. Y seguramente Dios se acuerda de ellos porque no es como nosotros. No es como yo, que se me olvidan las cosas. Pero Dios decide no acordarse de ellos, no recordártelo. Si dice, ¿sabes qué? Acuérdate lo que hiciste la vez pasada. Sino que el Señor dice, ¿sabes qué? Ya, un nuevo comienzo. Esa va a ser la única manera que podamos entrar. Pero la pregunta que quiero terminar es muy sencillo. Todos estamos caminando en esta historia. Esta es la historia de Dios. Tú y yo solamente formamos una pequeña parte, una pequeña escena de esta película. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Estamos caminando hacia la Nueva Jerusalén con el Señor? ¿O estás caminando por tu propio camino? Yo quiero invitarte a que, si tú estás tomando tu propio destino en tus manos, tu propio camino, que recapacites y le digas, Señor, quiero caminar junto a ti hacia la Nueva Jerusalén. Porque, hermano, entiéndame, eso es el final, eso es donde usted y yo vamos a estar. No hay otra meta. La meta es estar con el Señor por siempre. Por siempre. Para siempre. Por siempre, para siempre, alabando, cantando, alabando. Quizá trabajando, haciendo alguna que otra cosita por ahí, pero estando ahí con el Señor por siempre, para siempre, disfrutando de Él, de su presencia, disfrutando de Jesús, diciéndole cuánto le amamos, escuchándole decir cuánto nos ama, disfrutándole día y noche. Dice la palabra de Dios, perdón, que no va a haber noche, y solamente va a haber día, porque la presencia de Dios lo ilumina todo. Pero no va a ser así para las personas que vayan lejos del Señor. Y usted dijera, hermano, usted predica siempre de la salvación y siempre está hablando. Yo creo que no es otro tema más importante. De que usted y yo tengamos la seguridad de que vamos caminando rumbo a la Nueva Jerusalén. Y quiero que mientras nos preparamos en estos domingos, que estemos aprendiendo de la historia secundaria, los detalles de cómo Dios trazó ese plan hasta llegar a Jesucristo, hasta llegar a nuestros días, de que nos entreguemos completamente al Señor, que le entreguemos todo nuestro ser y que le digamos, Señor, yo quiero caminar rumbo a la Nueva Jerusalén. Me metí un segundito aquí a la clase y yo escuché que el hermano decía, ¿cuántos quieren morir? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Algo se preguntaba, ¿y cuántos se quieren morir? Yo escuché fuerte, amén. No, ¿verdad? No nos queremos morir, pero va a llegar un momento que estemos en la presencia del Señor, que tengamos la seguridad de que estamos caminando con Él. Esta es la historia. Esta es la historia de Dios. Esta no es nuestra historia. Solamente tenemos que encontrar nuestra historia en la historia de Dios. Vamos a ver, así como están aquí en su rostro. Esto es entre tú y Dios solamente. Y yo no sé qué es lo que causa en tu corazón o en tu mente el saber que Dios te ama así. Dios te ama con tal intensidad de que Él está planeando pasar la eternidad contigo, de que tú estés junto a Él y de que tú estés por siempre ahí. Si eso no es amor, si eso no es una pasión exagerada, loca, no sé entonces qué es.
¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Hacia dónde van tus pasos? ¿Van hacia ese objetivo de estar con el Señor por siempre? ¿O ni siquiera sabías que ese es el plan de Dios? Yo creo que si lo desconocías, Dios te ha puesto aquí en este momento una oportunidad para que tú hayas escuchado y sepas que así como Él puso al hombre en el jardín del Edén para estar con Él, así el plan del Señor es regresarnos nuevamente al jardín, a la nueva Jerusalén, a su presencia, donde vamos a estar allá por siempre. Bueno, toma ese momento para orar. Toma ese momento para orar al Señor. Voy a guardar silencio. Le voy a permitir a cada uno de ustedes que oren. Gracias, Señor, por tu amor. No lo podemos entender, pero Señor, lo aceptamos, lo creemos porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, te amamos. Quiero que cada uno de mis hermanos tenga esa seguridad de estar caminando junto a ti, tomado de tu mano, rumbo a esa eternidad, a ese lugar donde vamos a estar por siempre en tu presencia. Quiero invitar a que si alguno de mis hermanos, alguien que está acá, no tiene esa seguridad de que está caminando con Jesús, tomado de la mano, y va rumbo a esa eternidad con Él, a la Nueva Jerusalén, le voy a pedir lo siguiente. No tiene que pasar al frente, no le vamos a pedir que pase. Simplemente, si usted quiere levantar la mano, para que sí sepamos nosotros, y entonces le pedimos que después del servicio venga acá al frente, o vamos a platicar y poder explicarle un poco más, y poder orar con usted y decirle, explicarle un poco más el plan de Dios y cómo el Señor le ama. Si hay alguien que necesite de Dios y me necesite, yo quiero tener esa seguridad que voy caminando, no me siento seguro, no sé cómo hacerlo, levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con esta oración y vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios, gracias te damos. Gracias por tu amor, por permitirnos entender un poco más de tu historia.